Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro en Muteado en el Estudio. Estamos en una semana bastante cargada, venimos de semanas previas con noticias poco felices. La semana pasada estuvo acá sentada con nosotros Isabel Soria, la referente de la Fundación Volviendo a Casa, donde hablamos de los peligros que implican hoy para la mayoría de las mujeres o para las mujeres en general meterse en este mundo de la venta de contenidos, de estas aplicaciones que te pagan en dólares por básicamente vender tu cuerpo, vender tu voz, vender tu tiempo a personas que pagan por eso. Y nos dejó una frase bastante resonante que me quedó dando vueltas en la cabeza y dije, bueno, voy a llamar a especialistas. Ella me dijo que cada vez iban por personas más jóvenes, que prácticamente iban por nuestros niños, que hoy en el mundo globalizado donde vivimos están cada vez más expuestos con internet, con los teléfonos, con las computadoras. Así que estamos con los especialistas, con Jael Bischoff, licenciada en criminalística, y con Rodra Blanco, que es facilitador de la prevención de violencia, para hablar de la importancia de la ESI con perspectiva digital y todo lo que eso trae. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? La Ro, un gusto estar con vos de nuevo. Me encanta que me inviten al programa y sobre todo porque tenemos un invitado, Rodra, que no sabe estar acá siempre. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por abordar estos temas que son tan necesarios. En las últimas semanas, acá en Salta, se difundieron dos noticias prácticamente iguales. Allanamientos, uno fue por una alerta internacional y otro por otra investigación, y descubrieron que había dos casas en dos localidades acá en la provincia donde producían, distribuían y tenían tenencia de material de abuso sexual infantil. Esto fue en el mes de enero, en la provincia de Salta, solo en el mes de enero en la provincia de Salta. Sin embargo, si nosotros ponemos en el buscador de Google noticias por el estilo, nos aparecen un montón en la Argentina. Y tenemos que poner sobre la mesa el tema de la educación sexual integral, porque si cada vez van por nuestros chicos, cada vez las noticias de que desbaratan estas bandas, de que allanan, de que hay personas detenidas involucradas en la distribución de material de abuso sexual infantil, si pensamos en prevención, pensamos en información y brindarla a quienes corresponde, en este caso a los más chicos. ¿Es así? Ujú. Mira, dijiste una palabra que me gustaría tomarla, que es la prevención. Yo siempre hablo de las dos grandes áreas, lo que es atención y prevención. Digo, uno no es policía, no es juez, pero en lo que es preventivo, hablabas de la ESI, pero hay un montón de instancias donde creo que tenemos responsabilidad y herramientas como para poder avanzar en esa prevención y buscar espacios más seguros, avanzar hacia una cultura de paz. Pero bueno, todo lo que es preventivo es algo muy amplio, muy amplio. Digo, yo trabajo distintas cuestiones. Lo que trabaja Jael es clave, hoy clave, digo, tenerla a ella aquí es no solo en el programa, sino en Salta y en Ujú. Argentina. Digo, alguien realmente con preparación para avanzar en estos temas que uno corre atrás y cada vez son más grandes, es una suerte. Pero bueno, trabajar la prevención es bien importante. Gracias, Rodra, por todo el preámbulo. Pero sí, la realidad es que trabajar hoy en día de la protección respecto de la sexualidad dentro de lo que son las tecnologías de comunicación es muy importante. Al margen de eso, yo me especializo en la prevención de los delitos y de las conductas que vulneran, pero esto tiene que ir acompañado por especialistas en sexualidad. Sí, yo no tengo la capacitación específica en ESI, pero sí se requiere de esta formación previa para abordar la protección dentro del ciberespacio. Cuando hablemos de todas estas cuestiones, tenemos que volver a la cuestión madre, ¿no? El consentimiento, el autoconocimiento. Vos, Rodra, también sos terapeuta sexual. ¿Por qué es importante tener esta mirada y cómo se involucra ese trabajo adentro de este contexto de trabajar en la prevención Ujú. con la ESI? Eh, Soy terapeuta sexual, sí, trabajo con personas, trabajo con parejas, porque creo que abordar la sexualidad como un eje que nos atraviesa a todos y todas como personas es importante. Y también soy orientador en educación sexual integral. Justamente eso lo estudié primero. ¿Por qué? Porque entiendo que la herramienta de la ESI, que
tengamos en cuenta que no son muchos los países en el mundo que tienen esta herramienta de una manera obligatoria y del Estado, es muy importante, es muy importante. Ahora, bueno, yo estudié, como te decía, soy orientador, pero muchas veces, estando acá en Salta hace algunos meses nada más, un profesor de matemática me decía, uy, dame una mano, Rodra, porque me mandan a hablar de ESI y no tengo ni idea. Bueno, entonces, está buenísimo que esté la ESI, sí, pero también hay que sostener estas acciones preventivas con contenido, con capacitaciones, para que siempre la apuesta es de abajo hacia arriba. Digo, si las infancias y las juventudes van teniendo más conciencia, los problemas van a ir descendiendo. Cuando pusimos el tema de la ESI en agenda, cuando se puso en agenda a nivel nacional, se desató un escándalo. Gente decía que era para pervertir a los chicos, que lavaban cerebro, que justamente los iniciaban en prácticas sexuales a temprana edad. ¿Cómo es en realidad trabajar la ESI y llevarla adelante como un proyecto integral, transversal, para prevenir? Bien, ¿cómo trabajar la sexualidad? Em, es totalmente inevitable vivir nuestra sexualidad. El tema es que cargamos con mitos, cargamos con estereotipos, tenemos que ejecutar diferentes roles. Bueno, eso es trabajar nuestra sexualidad y eso es lo que propone la ESI, además de un montón de cuestiones más, de consentimiento, de conocer nuestro cuerpo, de tener una mirada hacia el placer. Digo, es algo muy complejo y muy completo la ESI. Y caer en la mirada rápida y juzgadora de eh, con nuestros chicos no, Claro. bueno, si hablamos, digo, si padres y madres dicen con nuestros chicos no, y vemos que el 80% de las denuncias son en el ámbito familiar, bueno, me parece que liberen esos chicos porque Claro. en la casa es donde están ocurriendo los problemas. Ujú. Me parece fundamental, justamente hace poquito leí uno de los libros más relevantes en el último tiempo sobre abuso sexual y las consecuencias que tiene haber vivido esto en la infancia para la adultez, en este caso, y remarcaban esto de que la gran mayoría de los casos se dan de forma intrafamiliar con un montón de cómplices alrededor, ¿sí? Sobre todo siendo Salta una provincia elitista, que tenemos bastantes secretos de familia, que se Machista. machista, que se busca mantener cierto estatus y cierta imagen, ¿sí? Recordemos que el abuso sexual no es algo de clase. El abuso sexual es transversal a cualquier situación de los chicos. No es exclusivo de los bajos recursos. Sí podemos decir factores como que el hecho habitacional de Salta, el hacinamiento, el colecho prolongado por estas situaciones puede exacerbar esta situación, pero no es algo que se relega a las clases sociales bajas. Es algo transversal a todos. Entonces, no permitirle a esos chicos que conozcan lo que están pasando y darle las herramientas para que denuncien estos hechos es una forma de violencia. Entonces, se tienen que tratar estas cosas en las escuelas porque es el lugar donde más pasan tiempo los chicos. Y particularmente yo, para poder dar mi parte, para poder dar la prevención en la parte digital, necesito la base de la ESI porque se habla de abuso, se habla de consentimiento, se habla de intimidad, de la privacidad. Entonces, es fundamental arrancar por ahí para poder prevenir el resto de cosas. Cuando, cuando escuchamos hablar de la educación sexual integral, muchos estamos llenos de prejuicios y de desinformación. Ujú. ¿Por qué es importante, te escuchaba atentamente, Rodra, por qué es importante hablar de sexualidad? Y vos me decís, hablar de sexualidad y quizás una persona lo encasilla en el simple acto, en el acto de tener relaciones con alguien y demás. Pero la sexualidad va mucho más allá. Pensemos en niños de jardín, de primer grado, de primaria. ¿Por qué hay que hablar de sexualidad desde temprana edad y qué implican ese tipo de charlas? Es bien interesante y muy importante lo que planteás. Digo, esa mirada breve que se tiene cuando aparece la palabra sexualidad, sexo. Ujú. Bueno, ¿qué es el sexo? Pregunto yo. ¿Y qué es la sexualidad? No es lo mismo. Cuando hablamos de sexo hablamos de una cuestión cromosómica, genital, física. Como decía el otro día también en una nota, es nuestro hardware, ¿verdad? Eso es el sexo. Después,
que carguemos mitos, cuestiones culturales, cuestiones regionales, cuestiones locales, y que se nos vaya la cabeza para otro lado, bueno, ya es un tema nuestro. Por eso es importante la educación. Por eso es importante la educación, para entender que la sexualidad es algo mucho más amplio que abarca nuestro cuerpo, como decía, pero también abarca nuestros pensamientos, abarca nuestra piel, abarca cómo nos comunicamos, cómo nos identificamos y, por supuesto, cómo nos vinculamos con un otro o con una otra. Digo, es algo muchísimo más amplio. Poniendo esta bandera, se hace más fácil hablar de sexualidad. Y esa es la parte principal o el comienzo de este camino, ¿no? Si hablamos de sexualidad con los chicos, damos esta información, nos nutrimos de información, la compartimos, hablamos, es generar la barrera para el mundo digital, porque hoy están conviviendo y todos convivimos entre dos mundos, el real y el digital. Tal cual, Ro, no se olviden que los chicos tienen la información al alcance de un clic. Cuando empiezan a aparecer los cambios en el cuerpo y si no tienen a quién acudir o quién les dé la información, lo van a ir a buscar en internet, ¿sí? Internet van a encontrar de todo tipo, clase, forma y color y se van a ver expuestos a otras cosas, como lo es la pornografía, como es la promoción de estas páginas que hablabas al principio, el tema de OnlyFans, entre otras páginas en las que se vende contenido íntimo, empiezan a ver que se les vende una realidad a cambio de exponerse. Surgen otras cosas, el sexting, que puede derivar en una sextorsión, en una producción de material de abuso sexual, situaciones de grooming. Y esto cada vez va empezando de edades más tempranas, como decía Ro recién, que planteó Isabel. El tema este de que en Argentina, según la última estadística de UNICEF, los chicos tienen teléfono a partir de los 9 años. Entonces, desde los 9 años, los chicos están buscando información en internet y se empiezan a exponer a estos peligros. Del último sondeo que se hizo, inclusive se habló de que los chicos empiezan a consumir pornografía desde los 8 años. Y va más allá del control parental que vos puedas tener. Esta información tiene que estar desde la casa, tiene que estar desde la ESI, porque vos podés controlar qué consume, pero hubo una vez un papá que contó claramente que él controlaba todo lo que consumía el hijo y una hora que estaba en el transporte escolar, otro compañero le mostró videos de pornografía. Una hora que estuvo sin supervisión, desde otro dispositivo. Entonces la información tiene que estar al alcance sin la necesidad de que los chicos lo vayan a buscar en plataformas peligrosas de dudosa procedencia y que los exponga a otro tipo de contenido. Hablaste de sexting. ¿Qué es el sexting? Bien, el sexting es una conversación sexualizada a través de las tecnologías de comunicación que tiene la característica de que hay consentimiento de por medio. ¿Sí? Tomando la palabra consentimiento, tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de una persona adulta que se está dirigiendo a una persona menor de edad, no podría mediar el consentimiento bajo ningún punto de vista, porque sabemos que los chicos hasta los 16 años no pueden dar consentimiento, ¿sí? Desde el punto de vista legal y obviamente desde el desarrollo cognitivo, si nos vamos a la psicología, la base teórica que a ustedes les guste más. Entonces es algo muy frecuente entre los adultos y los adolescentes, ¿sí? Pero ya cuando se da este contexto de que es un adulto comunicándose de forma sexualizada con un menor, digo un adulto, pero pueden pensar en un chico de 18 años que se está comunicando con una niña de 15 o viceversa. Ya estamos hablando de una situación de grooming, que es justamente el acoso sexual por parte de una persona punible, ya a estas alturas cambió la definición, y pasa a ser una persona punible con una persona menor de edad, ¿sí? Rodra, Jael habla de consentimiento, habla de adultos, de edad punible, de niños, pero cuando hablamos de edad punible y consentimiento, hay cuestiones legales que tienen un borde. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas allá afuera que no les interesa ese borde. Se trata de personas enfermas, de personas que no están en sus cabales porque la ley no les da el borde que necesitan para actuar, o puede ser una cuestión humana, buscar personas más pequeñas, más chicos, chicas. A ver, me corro un poquitito de la mirada general punitiva bueno, que vaya en cana. Claro. Listo. ¿Qué arreglamos? Nada. Digo, arranco contestándote por ahí, ¿por qué? Porque si seguimos en esa idea de solo castigar, digo, tenemos que cambiar la matriz de pensamiento, pegar la vuelta y pensar en enseñar.
Digo, te pregunto, digo, ¿vos querés que una infancia, que una juventud aprenda con educación sexual integral o mirando pornografía? Digo, no es mi lógica, es bastante obvia la Ujú. respuesta, ¿no es cierto? Pues tenés conocimiento, tenés un montón de trabajo, recorrido. Bueno, digo, obviamente la educación sexual integral va a ser un camino mucho más sano. Eh, pero es un cambio de mirada, es un cambio de paradigma. Digo, está bien, habrá excepciones, pero vemos, no solo en cárceles, en los centros juveniles, Sí. los casos, por ejemplo, que contaba Jael, pibes que tienen 18, 19 años y terminan presos, ¿no? Entonces, hay realmente consecuencias muy serias, familias desmembradas, digo, traumas que quedan para toda la vida, y la educación sexual integral nos permite no solo poner esto en un formato educativo, sino también pudiendo detectar cuestiones que ya hayan ocurrido. Digo, desde la ESI suelen saltar cuestiones en el aula. ¿M? Ujú. Entonces, por eso es bien importante. Me interesa acá desmitificar algo que estuvo falsamente distribuido por muchos medios, el hecho de que el abusador suele haber sido un niño abusado. Y en realidad esto es muy generalista, ¿sí? Ya se comprobó a partir de, bueno, las estadísticas de muchos casos, que esto no es cierto, no es que un niño que ha sido abusado en su infancia necesariamente en su adultez va a ser un abusador, ni es la regla general, ¿sí? Lo que sí es frecuente en las personas que cometen este tipo de abusos y muchas otras situaciones de violencia es que hayan vivido en un ambiente con poca contención familiar, que hayan visto otros tipos de violencia, violencia física, violencia verbal, ambientes poco saludables, ambientes relacionados con el consumo de sustancias, pero no siempre el chico que ha sufrido un abuso va a terminar siendo un abusador y no siempre el abusador ha sido abusado. Que eso es muy importante recalcarlo y tenerlo en cuenta porque después aparecen las estigmatizaciones desde todos los ángulos posibles. Sí. En ese punto, como hablábamos al principio, entender que si hablamos de prevención de violencia, ese es el horizonte que tenemos que poner. Y dentro de ese horizonte, dentro de ese gran tema que son las violencias, hay un montón de cuestiones. Digo, yo trabajo la sexualidad, trabajo los cuidados, digo, Jael está puntualmente en un tema muy necesario y que cada vez se complejiza más y se complica más, que es lo digital. Bueno, digo, es algo muy amplio, pero tenemos que tener clarito ese horizonte de prevención de las violencias. Y jugando digo, jugando penalmente o jugando entre nosotros, no vamos a solucionar nada. Cuando me pongo en el rol de madre, yo siento que para hablar con mi hijo necesito herramientas. Antes de hablar con él, necesito informarme yo. Pienso en esos padres del con mis chicos no, con mis chicos no. Bueno, con mis chicos no, pero cada uno debe tomar esa responsabilidad, informarse correctamente para transmitir la información como se debe y justamente que cumpla la función que hoy se quiere que cumpla la ESI, que es la prevención. Sí. Si hay una familia, un entorno, cuidadores, madres, padres que dicen, bueno, yo necesito tener información para poder hablar con mis chicos, ¿a dónde acude? Bueno, ahí se ve una necesidad clara, digo, yo trabajo con padres y madres para orientarlos en ese sentido, ¿no? De cómo abordar a las juventudes con respecto a la sexualidad, pero no tienen herramientas y otra vez, bueno, la necesidad de lo preventivo, la necesidad de estudiar. Y cuando me pasa en los grupos de padres y madres que me dicen, no, no, ¿por qué no? Que no nos gusta, que hablen estos temas con los chicos y demás. Yo hago una pregunta bien clarita. Digo, bueno, de las familias que están acá, levanten la mano, ¿cuántas tuvieron una planificación familiar y decidieron en qué momento ser padres o madres? Silencio total. Una mano, dos manos y el resto me dicen, bueno, está bien, habla. Claro, Sucedió. claro, yo Claro. fui padre de joven también, por falta de información, por falta de información. Esto no solo, digo, yo lo vivo en mi cuerpo y a través de mi historia. Digo, yo fui padre de una manera no planificada. Digo, y ese es un buen punto para ver
¿cuánto nos afecta este ritmo? Digo, y yo a los 9 años no tenía celular para ver pornografía. Claro. Está bien, era otra época, pero tampoco era tan distinto. Digo, el formato era distinto, y hay celular. En otro momento había, bueno, o internet, o había VHS, bueno, pero siempre estuvo la pornografía, ¿no? Ujú. Entonces, hay que buscar crear también esos espacios para padres y madres y generar herramientas. Igual yo te puedo decir, Ro, desde mi experiencia en las escuelas, que es muy difícil lograr con el ritmo de vida actual. No le tiro todo el fardo a los papás, obviamente, no les echo la culpa, pero el ritmo de vida actual impide mucho la relación escuela-familia y es un vínculo fundamental para poder llevar adelante todas las capacitaciones, porque a mí me ha tocado con la Universidad Católica llevar el proyecto Prodigna adelante, ir a capacitar a los chicos, ir a hacer estadísticas, y las escuelas, los docentes, el equipo directivo está interesado en aprender, está interesado en sumar los papás, pero no llegamos a coordinar nunca ese encuentro con los papás. Claro. Nosotros queremos darle Siempre hay las cosas más herramientas. importantes. Siempre queremos darle las herramientas. Fueron muy pocos los colegios en los que yo pude llegar a hablar con los papás. Y es el eslabón que me queda suelto todas las veces. Mm. Porque el colegio está interesado en solucionar, que normalmente te llaman cuando ya hubo una situación, eso Y sí. no, Tal no cual. vamos a mentir. Pero bueno, gracias a una situación puntual vos llegás a prevenir un montón de otras cosas, pero los papás quedan faltos de herramientas. Esto que hablamos siempre de qué pasa con Roblox, porque te contaba la vez pasada, me tocó ir a dar capacitación de ciudadanía digital al medio de los valles, en un lugar donde recién llegaba el wifi y los chicos ya estaban jugando Roblox. Claro. Entonces, por suerte, ahí la prevención llegó a tiempo, porque los chicos recién estaban entrando a internet, pero por una cuestión de infraestructura. Claro. En la mayoría de los lugares, muchas de estas cosas ya llegan tarde. Entonces, yo creo que habría que hacer una planificación, se deberían poner las pilas acá desde el Estado, para armar realmente una planificación que incluya en la currícula escolar el tema de la ESI y el tema de la prevención de estos peligros en el mundo del digital, incluyendo a los padres. Pero desgraciadamente tiene que ser una forma obligatoria, porque si no, no hay quórum, dijo. La semana pasada Isabel decía, ¿te acordás que en todas las familias siempre decían, ay, ese es el tío toquetón, sí, ese es el tío baboso, y como que estaba hasta, bueno, era gracioso, años después te das cuenta que no es nada gracioso, y dice, bueno, hoy toda esa gente está en internet. Está en Roblox, está en TikTok, está en los jueguitos online, están todos juntos en el mismo lugar. Hay una mercantilización también de la sexualidad y del mundo en general, ¿no? Digo, en esta época histórica, digo, se está acelerando y tecnificando todo, y de esa manera no solo las mujeres pasan a ser un objeto, sino que los cuerpos en general pasan a ser un objeto. Em, y en ese acelere se complejiza todo, en problemas que han venido de siempre, digo, desde siempre hubo el tío toquetón o el viejo verde. Ujú. Bueno, pero hoy son el sugar daddy. Claro. Y hoy las juventudes quieren enganchar un adulto o una adulta que los mantenga, o quieren ser influencers en 2 segundos. Digo, bueno, estamos en un mundo que está muy complejo. Entonces, ante estos desafíos, como decía ella, digo, bueno, hay que trabajar mancomunadamente y coordinadamente, corriéndonos de esta mirada punitiva y entendiéndonos como comunidad. ¿Y qué sería corrernos de la mirada punitiva? Porque vos lo dijiste bien hace ¿Sí? rato. Mucha gente dice bala o cárcel. No tiene otra mirada. Es bala o cárcel. Abusaste, bala o cárcel. Que se pudre la cárcel. Que no me importa, que le pase lo mismo que lo que él hizo a otra persona. ¿Cuál sería una mirada distinta a la punitiva, pensando también esos temas tan complejos? Lo restaurativo. Así de simple, que es todo un mundo. Yo trabajo en la cárcel, en variadas cárceles, y el comentario siempre es, ¿no te da miedo? La verdad, digo, conociendo ya, ¿no? Digo, hace ya mucho tiempo que, un par de años que trabajo en el ámbito carcelario, y no hay monstruos adentro, ¿eh? Hay personas, hay personas. Y afuera, no sé si es más o menos peligroso, no sé, la verdad que no lo sé, pero digo, hay que mirar y hay que restaurar a todas las personas,
los que están adentro y los que están afuera. Por supuesto que hay que pagar los errores cometidos o estas acciones realizadas, pero sobran los lugares para tener una mirada restaurativa en vez de punitiva. ¿Es posible restaurar? Hay que trabajar en eso. Ujú. Mira, te lo bajo todavía más, Ro. Si nosotros prevenimos las violencias, evidentemente desde la infancia, si se previene, a futuro los adultos no van a cometer estas aberraciones. Porque si no se vive en un ambiente de violencia, la violencia no traspasa a las edades adultas. Más allá de que podemos tener situaciones de patología psicológica y todo lo que vos quieras. Pero de un principio, si vos erradicás la violencia de las infancias, vas a tener muy buenos resultados a futuro. Y por otro lado, lo que la gente se olvida es que la base del sistema judicial argentino es la reinserción social. Entonces, si vos no trabajás para que esa persona se reinserte, no va a haber solución. Vamos a ¿Sí? seguir con las cárceles superpobladas como ahora. Vamos a seguir con la puerta giratoria sí. y la típica frase de salen peor de lo que entran Ujú. y todo lo que vos quieras. Entonces, si vos no tenés un proceso adentro, un proceso en el que, al margen del contexto en el que puedan estar los presos adentro, que debería ser un contexto humano, ¿sí? Se les debería dar las herramientas para resocializar, para volver a pertenecer a la sociedad. Pero si vos no le das herramientas y lo metés a vivir en una villa, todo hacinado adentro de la cárcel, no vas a solucionar nada. Ujú. ¿Rodra? Sí, y digo, ella lo bajó más a la realidad, yo lo vuelvo a subir, digo, y hay también un marco, digo, tener una mirada política de esto, de entendernos en un contexto que nos atraviesa, ¿no? Digo, si uno está, como decías al principio, hacinado, viviendo en un solo ambiente, 6 personas, bueno, se presta a confusiones, a infancias más complejas, Ujú. digo, entonces, bueno, hay cuestiones, no es echarle la culpa o pedirle que el Estado nos resuelva todo, pero sí, sí, poner en la mesa las condiciones en las cuales nos estamos desarrollando. No es solamente que hay más tecnología, sino que hay cuestiones que cercenan nuestra libertad, en definitiva. ¿Saben qué me imagino con todo esto? Que tanto adultos como las infancias, cada vez que tenemos que salir, nos tenemos que ponchar la armadura. Y la armadura que veo que hoy necesitamos es nada más y nada menos que la información. En esta charla hablaron de grooming, hablaron de sexting, hablaron de violencia, de abusos. Y digo, bueno, ¿cuál es la única forma de y ponerse una armadura de información? Pero hacer como, es como, no le puedo pedir peras al olmo, no va a funcionar todo, nadie va a hablar al respecto, hacerme cargo yo de el lugar donde que tengo y el alcance que tengo. Y bueno, y tratar de ponerle la armadura a mi hijo, a las hijitas de mis amigas y a mis sobrinos. Y con eso, bueno, decir, algo hice. Sí, sí, está bien, comparto lo que decís, y también le agregaría de que quizás no es una armadura, quizás Son herramientas. son herramientas o quizás es abrirse también. Ujú. Digo, podemos tener una mirada más amorosa, sin romantizar ni nada, pero tener una mirada más amorosa, bueno, yo me abro tratando bien a la gente, yo me abro generando acciones, yo me abro promoviendo la educación sexual integral, yo me abro dando talleres, yo me abro estudiando criminalística, yo me abro atendiendo a parejas. Bueno, es abrirse, es abrirse. Y la verdad, en lo personal, yo creo más Bien. en ese camino, más humano, en definitiva. Ujú. Sí, yo coincido totalmente y creo que sí, cada uno desde el lugar que tiene puede contribuir. Ustedes que están viendo del otro lado pueden sumar compartiendo toda esta información, siguiéndonos en redes para enterarse de todo lo que compartimos. Y yo personalmente le agradezco a Rob porque siempre me da el espacio para poder traerles esta información a ustedes. ¿Dónde lo seguimos en las redes, chicos? A mí me encuentran en Instagram como Rodra Blanco y desde esa cuenta pueden también mirar la otra cuenta que es la que trabajo puntualmente el tema de sexualidad. Bien. Bien, ustedes, bueno, acá no saben. En Instagram como lic.jaelbischov, que ahí en el Zócalo van a encontrar mi apellido complicado de escribir, y Jael Bischov en LinkedIn, Facebook y bueno, nada más. Gracias.
Un placer, chicos. Realmente siento un compromiso empezar a difundir estos temas, ponerlos sobre la mesa. Quizás plantamos alguna que otra semillita de curiosidad en la persona que está del otro lado escuchando y dice, y bueno, me voy a poner las pilas, voy a hablar, voy a abrirme en este mundo tan complejo que estamos viviendo. Pero un placer tenerlos en esta mesa y Rodra, te comprometo para que hagamos también una charla mano a mano la próxima semana. Claro que sí, ningún problema. Y cerraría diciendo, seamos semilla, cada uno y cada una. Seamos semilla. Bien, yo voy a tirar el último chivo acá. Sigan a Fundación Liga porque este año vamos a estar dando un montón de capacitaciones alrededor de estas temáticas, así que se van a enterar y si hacemos algún conversatorio con Rodra en el año también, así que no se lo pueden perder, ahí pueden buscar más información. Gracias, chicos, un placer. Gracias a vos. Gracias, Ro. Y nosotros nos vemos la semana que viene.